Ahora sí. Gracias por hacerme acordar. Bien, entonces. Bueno, ahora sí voy a compartir. Entonces, esta estructura, si ustedes resuelven los diagramas de corte y de momento, calculan las reacciones de vínculo. Obviamente, si esto es, miren, como P y P, L, 2L, L, esto es recontrasimétrico respecto del eje medio de la viga. Entonces, las reacciones van a ir hacia arriba, las verticales, la horizontal es 0, y el diagrama de corte, si la reacción es así, si las reacciones son así para arriba acá, así, P y P, para nuestra convención, el corte, ¿cómo va a ser acá? ¿Cómo sería? Positivo, entonces, corte acá sería positivo, por lo tanto para abajo para nosotros, P, de acá hasta acá constante, después sube, P también se hace 0, esto es positivo, ¿no? Se hace 0, después se torna negativo, ¿cuánto? P, vertical es esto, P, sigue constante negativo, P hasta acá, y baja, P, y es negativo. Esto, va que sale un tanto torcido, sería el QZ, ¿no? Para nosotros. Uy. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, este corte. Si yo quiero graficar el diagrama de momento, que lo voy a hacer acá arriba mismo, el diagrama de momentos flectores, ¿cómo sería? Tengo corte positivo, la reacción va para arriba, momento positivo también, esto haría algo así. Así. De acá hasta acá. Se mantiene constante hasta acá, porque el corte es nulo, y cierra así. Momento flector positivo. ¿Cuánto valdría P por L? ¿No es cierto? Ahí tienen los valores, trácenlos. Pero lo que nos pregunta acá, trazar los diagramas característicos, son estos. El axil es 0. Indicar cuáles son los tramos solicitados a flexión pura. Flexión pura, por lo que tuvieron que haber visto en teoría, es cuando tengo solamente flexión nada más. La resultante izquierda actuando en cara derecha y viceversa, se reduce a un par que coincide con uno de los ejes principales de inercia de la sección. Se reduce a un vector momento, ¿sí? Entonces, ¿dónde tengo flexión pura? En este tramo, CD. ¿Sí? Señalar cuáles son las secciones más comprometidas. Las secciones más comprometidas son todas las infinitas secciones que están entre el tramo CD. Está entre el tramo CD. ¿Eh? Todas las secciones están solicitadas por igual, a flexión. Y ya terminó el ejercicio. Ahí. Eso es lo que nos piden. Entonces, guarda porque conceptualmente esto es muy importante. ¿Qué pasa en los tramos AC? Bueno, tengo flexión más corte. Se los muestra el diagrama. Flexión más corte. Ahora ustedes vieron que, por ejemplo, una de las últimas expresiones que les mostró Roberto era esta. Si lo ayornamos a nuestra terna, esto es MI sobre I sub I por la coordenada
Z. Esto, en rigor, vale para qué secciones. Para estas secciones que están acá, para el tramo CD, porque esa expresión está desarrollada para cuando la sección está sometida solamente a flexión. De todas maneras, por las relaciones que van a tener nuestras secciones, o sea, la sección es rectangular, por la relación que va a haber entre esta distancia, o sea, entre la longitud total, L, y esta otra magnitud de la sección, se lo debe haber dicho Roberto, cuando L sobre 10, cuando L sobre H es, por ejemplo, 8, 6, ya esta expresión sigue valiendo también para tramos en los cuales yo tengo esfuerzo de corte. Está claro, es decir, cuando tengo flexión y corte, también vamos a poder dimensionar y calcular tensiones normales aplicando esta expresión que en rigor vale nada más que para cuando hay flexión simple, o sea, flexión sin corte. Pero el error que se comete es, en los números prácticos, es totalmente despreciable. Después, en la clase que viene, supongo yo, ya Roberto les va a dar, si yo tengo corte acá, las tensiones de corte, también, el esfuerzo de corte, provoca también otro tipo de tensiones que son tensiones tangenciales. Tengan presente que estas sigma X, con la letra sigma minúscula, designamos, a ver si me sale un dibujito acá, me voy a jugar, las tensiones que vamos a estar calculando, si esta es la sección, esta es la viga, ¿sí? Este sería por ejemplo, un MI positivo para nosotros, porque tracciona abajo. Si aplicamos esta expresión, las tensiones que estaríamos calculando, este es el otro eje, que sería el eje Z. Las tensiones que estaríamos calculando serían tensiones como estas, ¿sí? Normales a la sección. En este caso, como estoy arriba del eje Y, y el momento es positivo, acá estaría esta sigma X, sería de compresión. Este sería el eje longitudinal X. Por eso que las tensiones, estas siempre con sigma, se designan a las tensiones normales. ¿Se entiende? Las tensiones que tienden a clavarse en la sección o a salir de la sección. ¿Ok? Bueno, entonces, tiene que quedar bien claro que flexión pura hay nada más que en el tramo CD, y en los tramos AC y DB tienen nada más, tienen, aparte de flexión, tienen fuerza de corte. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda? Bien, entonces vamos al otro ejercicio, borro todo esto. Otro ejercicio. Bueno, estos dos son lo mismo, los voy a trazar, tanto como para que esté completo el ejercicio, nada más. Entonces, ¿cómo sería acá el esfuerzo de corte? ¿Cómo sería acá el esfuerzo de corte? A ver, este corte sería acá negativo y constante. Fíjense que las reacciones serían igual que antes, P en este apoyo y P en este. Entonces el esfuerzo de corte sería, para nuestra convención, negativo y valdría P, constante hasta acá, se cierra, negativo, 0 de vuelta acá, ¿no? Acá baja, sería positivo P, constante hasta acá, y se cierra acá. P. Y eso sería el
el QZ para este ejercicio. Y el diagrama de momentos flectores, ¿cómo sería? Negativo hasta acá. Sigue negativo constante de acá hasta acá. Y cierra ahí. Y esto sería el momento negativo. Sería el MI. ¿No? Y bueno, de vuelta, donde tengo flexión, flexión pura en el tramo AB. ¿No? En los otros dos tendría flexión más corte. ¿Ok? Y el otro, para terminar, es, fíjense que el estado de carga es muy similar al anterior, nada más que las cargas están repartidas en los voladizos. Entonces, ¿en qué varía? Y en la ley de variación del corte, ¿no? Pero acá también, las reacciones, ¿cuánto van a valer? Q por L y Q por L. Y el diagrama de corte, ¿cómo sería acá? ¿Sí? Lineal en este tramo. Hasta acá. Y este corte sería negativo. Sigue negativo. Me equivoqué. 0 acá. Esto cierra acá. Con la reacción se cierra. Constante en 0. Se vuelve a abrir hasta valer Q por L. Y algo que cuando corregimos le damos importancia es que, aunque le pifien en la escala, conceptualmente es muy importante que ustedes se den cuenta que como la carga es constante y la longitud de los voladizos son iguales, estas dos tienen que ser paralelas. ¿Ok? Porque la derivada del esfuerzo de corte es igual a la carga uniformemente repartida. Entonces tienen que ser paralelas. Y ese sería en este caso el QZ. ¿Sí? Y el momento, ¿cómo vendría? Y vendría acá, hasta acá. Sería parabólico, constante, hasta acá, y de vuelta parabólico. Y negativo. Y MI. Y entonces, de vuelta, flexión simple, flexión pura, tenemos acá, nada más. ¿Sí? En el tramo intermedio. En los otros dos tenemos flexión y corte. ¿Ok? Entonces, ¿esto quedó claro? ¿Hay alguna duda? Fíjense la importancia que tiene lo que se vio en estática, ¿sí? Que es saber trazar. Yo los tracé así, sin calcular las reacciones, porque es un tema que ya tienen que saber y no es la finalidad exclusiva de esta clase andar trazando diagramas, ¿no? ¿Ok? Pero si tienen alguna duda, díganlo. Si no, ya paso a ver el ejercicio siguiente. Bueno. Carlos, Sí. te hago una consulta. ¿Viste cuando dice las secciones más comprometidas serían las otras, no las que están comprometidas a corte y a momento a la vez? No. Las secciones más comprometidas tenemos que entender, acá tenemos que entender las secciones más comprometidas a, flexión. Ah, ok, Porque, perfecto. ¿ok? ¿Sí? Sí. Entonces vos tenés que, si tuvieran que dimensionar, por ejemplo acá, ¿con qué dimensionarían? Y con el valor del momento en el voladizo. Y esto ya vaya, si supónganse, no es este el caso, pero si esto, la pregunta viene bien,
aunque me adelanto un poco. Pero si esta fuera, qué sé yo, 2P, si esto, uy, ¿qué hizo? Si esto fuera 2P, y ya el diagrama no sería simétrico y sería distinto. Pero supónganse que el diagrama este hiciera así, ¿no? Y después, acá hubiera una carga repartida, ¿no? Y esto hace algo así, y después sube y viene para acá, y se cierra, no sé, cualquier cosa. Esto vale 5 kN por metro, negativo, negativo, positivo, salió totalmente fuera de escala, horrible. Esto fuera 3, positivo, y esto fuera 2, negativo. Por el tipo de material con el que van a dimensionar, ustedes, ojo que tienen que tener en cuenta el módulo del momento flector. Si la sección fuera rectangular, por ahora lo que digo vale para esto nada más. Si la sección fuera rectangular, en acero o madera, como no se van a meter con hormigón, no nos vamos a meter con hormigón acá, si fuera rectangular y de acero, por ejemplo, este es el que manda. Aunque sea menos 5, y no es poca cosa, pero lo único que nos dice el signo es de qué lado va a estar la compresión. ¿Sí? Si del eje neutro para arriba o del eje neutro para abajo. Como vamos a trabajar acá con materiales que trabajan tanto la compresión como la tracción, nos da para este tipo de secciones lo mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces borro y voy a pasar al otro ejercicio, que como verán tiene unos cuantos ítems. Entonces dice, se tiene una viga de acero como la que se muestra en la siguiente figura, que es esta que está acá. ¿Sí? Entonces nos dan, dicen que P vale 150 kN, L vale 2 metros, el sigma de influencia 240 megapascales, el sigma admisible 140 megapascales, y el gamma, o sea, el peso específico del material, es el del acero. 7.850 kilogramos fuerza por metro cúbico o 7.85 kilogramos fuerza por decímetro cúbico. Entonces, lo primero que hay que hacer es, hay que trazar los diagramas de esfuerzos característicos. Esto es lo que tiene, como nos dan el peso específico del material, fíjense que acá no dice nada, pero dice, dimensionar la sección transversal sometida a fricción pura normal para los siguientes casos. ¿Ven? Y perfil laminado, sección rectangular, etc. Entonces no nos dicen nada, pero nos dan acá el peso específico. Eso es indirectamente una forma de decirnos considerar el peso propio. ¿Sí? Entonces, para el primer caso, no tenemos forma de tenerlo en cuenta en el dimensionamiento. De entrada. Entonces lo que se va a hacer, ¿qué es? Se va a despreciar de entrada el peso propio, pero después se va a verificar. Se va a recalcular el momento. Entonces, en una primera etapa de dimensionamiento, el momento con el que vamos a trabajar, ¿con cuál va a ser? P por L. P por L, que serían 300 kN por metro. Sí, bien digo. 300 kN por metro. ¿Está claro? Y se va a dimensionar para ese momento. Después, teniendo las dimensiones del perfil, que hay que sacarla de tabla, se va a poder calcular el peso propio. ¿Ok? Pero bueno, vayamos por parte. Entonces, perfil laminado de IPN, o sea, un doble T, nos están diciendo, dimensiona para eso. Bueno, entonces yo lo tengo. Díganme si ven, tendrían que verlo. ¿Ven el MASCAD? ¿Se ve el Y MASCAD? lo vemos. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, este es el ejercicio 2. Entonces yo acá le di, ven, puse directamente 7.850 kilos por metro cúbico, el sigma admisible, y el momento máximo menos 150 kN por 2 metros. Entonces, punto A1, perfil normal doble T. Ustedes vieron lo que les... vamos a repetir esta expresión que vieron en la teórica, que era que sigma X es igual al momento, en rigor para nosotros es un MI
sobre I sub I por distancia Z. Si la sección es, ¿qué era lo que quería decir esto? Si la sección es, por ejemplo, rectangular, o tenga la forma que sea, y está sometida a un MI, yo lo voy a suponer positivo, ¿por qué es positivo este MI? Porque tiende a traccionar abajo y comprimir arriba. Eso para nuestra convención es un momento positivo. Repito, para nuestra convención. Entonces, este sería el diagrama de sigma X. Así. Negativo arriba, positivo abajo. La cuestión es que acá todo compresión, esto sería tracción. Y como este es el eje Z, si yo quiero calcular cuánto vale la tensión a una cierta distancia Z, puede ser hacia arriba o hacia abajo, este Z entra con signo, el momento también. Momento flector, el momento de inercia es siempre positivo. Este momento de inercia es siempre positivo. Entonces, bueno, reemplazo acá por los valores y me daría qué valor de tensión. Y este que tengo acá. Ahora, como nos piden dimensionar, vieron que les decía recién, Roberto, ¿cuál valor? Este va a ser mi sigma X máximo. Y negativo va a ser este porque tengo un momento positivo y un Z negativo. ¿Cuánto valdría este Z para la sección rectangular? Menos H sobre 2. Y este Z, como la sección es simétrica respecto del eje Y, valdría H sobre 2. ¿Sí? Como el material trabaja tanto a la tracción como a la compresión, yo puedo tomar el momento módulo, ¿no? El módulo del momento. Bueno, todo esto viene a qué era igual este momento de inercia. Para la sección rectangular es BH cubo sobre 12. Si yo ahora reemplazo acá, ¿qué me queda? Me queda que para el sigma X máximo, ¿no es cierto? En módulo, sigma X máximo, tanto para la fibra superior como la inferior, que me queda el momento, el MI, tengo que elegir la sección que tenga el MI máximo, porque mi sección se va a tener que bancar ese momento máximo, y la voy a hacer de sección constante. Entonces acá pongo BH al cubo sobre 12. ¿Y cuánto vale el Z máximo? H sobre 2. Simplifico, ¿y qué me queda acá? BH cuadrado sobre 6. Lo que les decía recién Roberto, esto se llama módulo resistente a la flexión. Va a haber otros módulos resistentes, por ejemplo, a torsión. ¿Y cuánto vale para la sección rectangular? BH cuadrado sobre 6. Y de ahí podemos despejar H y B. Hay que tomar una relación de lados. ¿Sí? Pero eso viene para después. Ahora, yo para un perfil laminado, no puedo aplicar este módulo resistente, porque esto es para una sección rectangular. Entonces, ¿qué hago? Lo que yo sí puedo calcular, el valor de ese módulo resistente. ¿Ven? Despejo de esta relación de sigma X máximo, al sigma X máximo lo igualo a quién, al sigma admisible, porque yo tengo que dimensionar, aunque ahí nos da el sigma de fluencia y el sigma admisible, tenemos que dimensionar con el admisible, no con el de fluencia, porque si no estaríamos llevando al límite del material. Y eso está mal. Entonces, ¿por qué les dan los dos materiales? Y para ver si tienen ese concepto. ¿Por qué les dan las dos tensiones? Perdón. Para ver si tienen el concepto de que se dimensiona con la tensión admisible y no con la de fluencia. Al menos en cálculo elástico, ¿no? Porque hay otro cálculo que es el cálculo plástico que no vamos a ver acá. Bueno, entonces de acá yo despejo el WI, el módulo resistente. Con este valor entro a la tabla y ¿qué saco? El número de perfil. Está, entonces fíjense, ¿cuánto me dio a mí? 2.143 centímetros cúbicos. Ojo que no es un volumen esto.
no es un volumen. Da en unidades de longitud al cubo, pero no es un volumen. Entonces, si yo voy a la tabla, ¿dónde está la tabla? Acá. Bueno, tengo que borrar todos estos dibujos si no me sale. Voy a la tabla y le voy a mostrar la tabla. Tabla de perfiles. Guarda porque lo que voy a escribir acá, esto para nosotros, ¿qué eje es? El I. Y este para nosotros, ¿cuál es? El Z. Entonces, lo que acá a mí me llama, y aparte, ven, lo que tenemos que hallar nosotros es esto. Módulo resistente elástico de la sección. A ver, déjenme ver una cosa, a ver si está en la clase 3 de Roberto. Déjenme ver un segundito a ver si tiene... a ver si las tablas, creo que Roberto tiene tablas acá. Déjenme ver si tiene acomodados los ejes. Parece haberlas visto, déjenme ver. Acá están. A ver. No, igual, ¿eh? Tiene eje X y este eje ni se ve como... No, y eje Y. Eje Y y eje X, no. Estamos iguales. Bien. Bueno, agarro estas que se ven un poco mejor, yo después se las subo, estas. Bueno, entonces, guarda porque lo que para nosotros es el W, acá lo designa con la letra S. Y lo que es para la tabla del X, para nosotros es el Y. Entonces, la tabla, ¿qué es lo que tienen? Ven, esta es la sección. Acá tienen toda la nomenclatura de la tabla. Se llama BF al ancho de ala, D es la altura total, TW es el espesor, esto se llama alma, TW es el espesor de alma, HW es la altura del alma, viene de web esto, la W. ¿Qué más? TF es el espesor medio de las alas. Después tienen los radios, miren, esta cantidad de detalles, los radios de giro de esta partecita de acá, porque esto es curvo, esto es radio 1, radio 2, la pendiente esta, 14%, y BF es a qué distancia está tomado el espesor medio de ala, y acá tienen la nomenclatura. AG es el área bruta de la sección transversal y momento de inercia de la sección. Después tienen otras características con las que no nos vamos a meter por ahora, pero sí el módulo resistente elástico, que es lo que tenemos que sacar, ese valor de WI, ¿yo dónde lo voy a buscar? En SX, ¿ven? Acá, en SX. ¿Ok? Entonces, me daba 2143. 2143. Me tengo que parar acá. Acá. Entonces, porque me tengo que ir siempre por exceso. 2040 no, 2143. Este es mi valor. Y me tengo que ir hacia la extrema izquierda. Ahí. Hacia la extrema izquierda, 2143. ¿Dónde está? No, 2380 acá. Entonces, fíjense lo siguiente. Ojo porque acá en Argentina ven que viene 32, 34. ¿Qué es este número que yo estoy buscando acá? ¿Qué es? La designación. ¿Y con qué coincide? Con D en milímetros. ¿Qué era D? La altura total del perfil. Entonces, yo llegué acá, era... ¿Dónde estás?
2143, me tuve que ir hasta 2380. Me voy hasta acá y me dice que tengo que agarrar un perfil de 475 milímetros. O sea, 47 centímetros y medio. No existe. Es en el mercado, en Argentina no se trabaja con perfiles impares, ni con medio. ¿Sí? 42 y medio, no. Si fuera el 42, sí, pero 42 y medio no. Entonces, nos tenemos que ir hasta el 50. ¿Y el 50 qué módulo resistente tiene? 2750. O sea, tengo que elegir este valor. Y es un perfil del 500, o sea, un flor de perfil, imagínense un perfil de 50 centímetros de altura, 2 baldosas y media, baldosas de 20, ¿no? Entonces vengo acá y pongo, se adopta un IPN de 50, el WI es 2750 centímetros cúbicos y el área es 179 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, ahora sí, como yo sé yo puedo calcular lo que pesa ese perfil, ¿por qué? Porque multiplico la sección por el peso específico y me da la carga por unidad de longitud. Entonces ahora mi estado de carga, ¿cómo va a ser ahora? El estado de carga de la viga, que antes era este, estaba incompleto porque yo le tenía que sumar el peso propio del perfil, ¿sí? Que no sé qué grado de importancia va a tener en el dimensionamiento. Entonces, G0, ¿con qué llamé a G0? Con el peso por unidad de longitud del perfil del 50. Entonces, es como que yo tuviera, a esto le tengo que sumar una carga uniformemente repartida, ¿sí? Entonces, mi momento ahora, ¿a qué va a ser igual? A menos P, que eran 150 kN por 2 metros, más el momento que provoca este pedacito de carga repartida, que yo llamé G0 a esta carga. ¿Y cuánto vale? G0 por la longitud, 2 metros, la resultante pasa por la mitad, por 2 metros sobre 2. ¿Sí? Y ahora tengo que verificar, ese momento me dio negativo, yo puse el módulo, tengo que verificar que no me supere los 140 megapascales. Entonces el momento dividido el módulo resistente que yo saqué, ¿cuánto me da? 110 megapascales y un piquito más. Me quedo tranquilo que verifica. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? ¿El uso de la tabla se entendió? Sí, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Para calcular el peso de la barra, ¿multiplicaste el peso propio con qué cosa? No, 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 no. El peso propio no. Acá dice gamma, ¿ves? El gamma que es dato, es el peso específico. ¿El peso específico qué es? Peso sobre volumen. ¿Está claro? Entonces, Sí, si yo lo multiplico por la sección del perfil, me da el peso por unidad de longitud. Espera que hago un dibujo, espera un segundo. Borro todo esto. Yo tengo, suponete que tengo un prisma así, mira. Así. Ahí. Este lado es B, como lo llamamos nosotros. Esto es H. Y esto es L. L es, no sé, 5 metros. Esta B es 0,2 metros, o sea, 20 centímetros. Y esta H, esto es
0,50 metros, o sea, 50 centímetros. Y yo te digo, el peso específico, bueno, esto es un cuerpo, ¿no? Si dibujara las líneas invisibles, obtengo esto. Las aristas no visibles. ¿Sí? Yo te doy el gamma, que es el peso específico, que es el peso por unidad de volumen. Si yo te doy el gamma, te digo, ¿cuánto pesa todo esto? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 0,2, no pongo las unidades, por 0,5, que es, y por la longitud, que era ¿cuánto? 5 metros. Por 5. ¿Esto qué es? Esto es el área. Es esta superficie de acá, que estoy rayando. ¿Hasta ahí está bien? Esto que te da el peso total. El peso. Ahora, si yo te digo, calculame cuánto pesa cada metro de longitud de esto. Cada metro. ¿Qué tenés que hacer? ¿Dividirlo por 5? Por la longitud. ¿Está bien? Se simplifica la longitud. Entonces, si yo multiplico el peso específico por la sección, ¿qué obtengo? El peso por unidad de longitud. ¿Quedó claro? Sí, perfecto, gracias. Bueno, eso ténganlo presente porque les va a aparecer más seguido. Bueno, eso es para el caso del perfil doble T, que hay que manejarse con la tabla. Entonces, voy a borrar esto, porque los pasos que siguen, que pide lo que está acá. Dimensionar para sección rectangular, y nos dice que la relación de lados, yo le puse acá H2 sobre B2, porque es para que nos quede claro que estamos resolviendo el punto 2, nada más. Entonces nos pide dimensionar para sección rectangular, cuya relación de lados, les tienen que dar siempre la relación de lados, si no, nos aparece una ecuación con dos incógnitas que son la base y la altura. Tienen que decir qué relación de lados hay. Si no se lo dicen, nosotros en los problemas se lo vamos a decir siempre, pero en el caso de que estemos trabajando en serio, cuando no nos dicen la relación de lados, tomamos nosotros. ¿Sí? Por lo general, en estructuras de hormigón se toma 3, si la sección es rectangular. Si no, hay que hablar luego en el arquitecto, porque después por ahí no le gusta, que dice que no, que quería otra relación. Pero eso o se pacta o lo adopta uno. Bien, es un criterio de diseño. Entonces acá nos imponen que esta relación tiene que ser 2. ¿Sí? Y yo llamé a esa relación K sub 2, un coeficiente, un número. ¿Sí? Entonces hice a K sub 2 igual a 2. Por lo tanto, para esta relación, yo lo que quiero llegar es a una expresión del módulo resistente de la sección rectangular, que es BH cuadrados. Si bien digo, BH cuadrado sobre 6, yo quiero llegar a una expresión en la cual me parezca una única incógnita. Entonces digo, H2 es K2 por B2. Por lo cual, el módulo resistente del punto 2 me queda que es K2 al cuadrado por B2 al cubo. Esto viene, por las dudas, ¿dónde está? Viene porque WI es B H cuadrado sobre 6. Si yo meto H en función de el K y B, me queda B por K por H, ya voy al chat, K por H, K por B sobre 6. Entonces de ahí llego a que WI es K al cuadrado por B al cubo sobre 6. ¿Qué me dicen en el chat?
Me dice, discúlpame, profesor, ¿de dónde sacamos la tabla? La tabla se las voy a subir. La tabla se la subo. Hoy, después, por ahí cuando les doy, ahora vamos, no sé, no me quiero meter a ver si se me cuelga o se parece algún lío, pero cuando terminemos la clase, se la subo. Yo me olvidé hoy, cuando les subí el enunciado, me olvidé de subirles la tabla. Hoy cuando terminamos acá con ustedes, cuando termino con este curso, mientras almuerzo, subo la tabla. ¿Sí? ¿Ok, Agustín? Genial, profesor. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, listo. Esto es por qué se llega a esta expresión de acá. Así. Bien, entonces, vamos a borrar todo. Ahí está. Entonces, ahora el momento máximo, fíjense, en la sección rectangular, ya lo puedo plantear, lo puedo dejar al momento en función del peso propio de la viga. Porque el peso propio de la viga, si yo dije que el módulo resistente responde a esto, yo puedo decir que el G de la viga, ¿cómo lo llamé? G0. El G de la viga, peso propio de la viga, ¿a qué es igual? De vuelta, el peso específico por el área. Ahora, el área, ¿cómo lo puedo expresar? Y el área es B por H. Pero dijimos que H es igual a K por B. Entonces el área es igual a B por K por B. O sea que este G me queda igual a ¿qué? G me queda igual a gamma por K por B al cuadrado. Entonces ya puedo expresar el momento que produce la carga repartida, dejarlo expresado en función de B al cuadrado. Entonces el sigma admisible, yo acá lo puse menos sigma admisible porque como el momento es negativo, lo que estaría calculando sería la máxima tensión de compresión. Pero es lo mismo, fíjense que me queda menos, yo podría haber escrito directamente todo esto con signo positivo. Entonces, este es el momento que me produce la fuerza, ¿sí? Dividido el módulo resistente, más esta es la tensión normal que me produce el momento debido a la fuerza, y esta es la tensión normal que me produce el momento debido al peso propio de la viga. ¿Sí? Bueno, pasando los 6 multiplicando para arriba, yo llego ¿qué? A esta ecuación cúbica incompleta, porque falta el término lineal, y que haciendo un ajuste de unidades se reduce a esto. Yo lo resolví con el MathCAD porque no se banca a resolver con unidades, o es algo que yo le tengo que agregar y no me di cuenta qué es. Y entonces llegué a que el ancho, ven, dio 3 raíces, 2 imaginarias y una real. Por supuesto que nos quedamos con la real nada más. Entonces me da 0, 14, 8, etc. Entonces, esta sería la dimensión de cálculo. La mínima comercial sería, ya aproximé a cuánto, a 15, por lo tanto H vale 30, porque K valía 2. ¿Sí? Ahora verifico, reemplazo en la expresión del momento máximo, me dio 306, fíjense la baja influencia que tiene el peso propio, porque el momento debido a la carga es 300, y debido al peso propio, 306, a pesar de que la viga es maciza y de acero. ¿Sí? Y bueno, entonces, esta cuenta háganla siempre porque uno se puede equivocar, sobre todo cuando tenés esta cúbica y hay que ajustar unidades. Yo acá, de entrada, me estaba equivocando acá por un punto, creo, nada más, y me daba este lado, esta base 96 centímetros. Me estaba equivocando acá. Bueno, entonces verifico, ven que da menos 140, y es menos porque el momento es negativo, pero no hay ningún problema. Tengo que fijarme en el módulo.
Bueno, ¿se entendió esto? ¿Alguna duda? Bien, ahora tengan en cuenta lo siguiente. La relación que se adoptó acá no es de la mejor. No es de la mejor. En el punto B del ejercicio les piden que comparen las áreas y que saquen conclusiones. Entonces, acá me dio 15 por 30, ¿no? El punto B pide lo mismo, dimensionar y demás, pero con un H sobre B de 4. Duplica la relación entre la altura y el ancho. Bueno, hice exactamente todo lo mismo. Todo lo mismo, no cambia en nada, más allá que el valor de K, lo cual numéricamente vamos a ver cómo pesa. Fíjense lo que digo acá. Bajo de 15 casi a casi 9, un poquitito más de 9, el ancho. Entonces adopté 9,5 y la altura me dio ¿cuánto? 38. Por supuesto que estas dimensiones, aunque las aproximé, también son de cálculo. Hay que ver, siempre hay que, el valor final de las dimensiones hay que ajustarlas a las disposiciones comerciales, ¿no? Entonces, bueno, adopté estos valores, verifiqué y me dio 133, o sea, bajó un poquito, 133, antes me había dado 136, creo. 136 y hasta bajó un poquito la tensión. Entonces acá me quedó, fíjense, de 9,5 contra 8. Yo no resolví para todos los puntos, después se los dejo para ustedes. El tema es que vamos a hacer con estos dos puntos nada más un balance de áreas. Primero, que el área, ¿qué es? Material, y el material cuesta, ¿no es cierto? Entonces, antes había dado 15 por 30, ¿no? 15 por 30, ¿cuánto me da esto? 450 centímetros cuadrados. Y ahora yo tengo acá 9,5 por 38. 361 centímetros cuadrados. Si yo hago 361 dividido 450, lo multiplico por 100, 80, esto es, o sea, duplicando la relación, me dio el 80%, poquitito más, de material. O sea que me estoy ahorrando un 20% de material. Estoy ahorrando dinero. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Y eso, para entender eso, uno tiene que tener en cuenta, tiene que tener presente lo siguiente. Trabajamos con secciones rectangulares, ¿no? Esto es B y esto es H. B. El momento, y este es el eje Y. El momento de inercia respecto al eje Y, que es igual. Recuerda que esto también es conceptual, ¿eh? Uy. 12. Así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dimensión aumentarían ustedes si quieren aumentar la inercia? ¿B o H? H. Porque, vamos a lograr eso, si yo llevo la altura al cubo, manteniendo B, si yo llevo, disculpen, si yo aumento la altura al doble, manteniendo B, la inercia, ¿cuántas veces aumenta? 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 veces. En cambio, si yo duplico el ancho, como la inercia depende
La inercia respecto del eje Y es lineal respecto de B, se duplica nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Y que la mejor sección para trabajar a flexión, ¿cuál es? La que tiene todo su material, toda su sección, lo más alejado posible de ¿quién? Del eje respecto del cual yo estoy calculando la inercia. Por eso es que los perfiles doble-T tienen esta forma. La mayor cantidad de área en las alas y en el alma mucho menos sección. Eso es, ojo, eso es para tomar un momento como este o como este. ¿Está claro? Miren, si no, miren. No. Miren la forma que tiene el perfil. ¿Ven? La mayor cantidad de área, ¿dónde está? En las alas. Porque este es un perfil para trabajar colocado así, es decir, que el plano de cargas coincida con el eje Y Z, digamos, sería acá. ¿Está claro? ¿Quedó claro esto? Nunca poner un perfil, cuando la carga tiene dirección Y, digamos, nunca ponerlo acostado, nunca ponerlo en esta posición para tomar una carga que tenga esta dirección. Habría que justificar eso muy bien por una cuestión de diseño o de espacio que no cabe el perfil, pero estoy ya llevando la situación a un extremo. Esta posición para tomar una carga que tiene esta dirección, nunca, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque este es el eje de menor inercia. ¿Mm? Bien. Todo este comentario viene porque cuando hagan el punto B, van a tener que ustedes expresar las conclusiones, ¿no? Y ahora Bueno, entonces, después viene, bueno, acá viene, este era el punto 2, creo. Sí. Entonces, después viene también el punto 3, 4, 5 que les pide, por ejemplo, vamos a ir al enunciado. Ven, yo hice hasta acá. Después ustedes tienen sección rectangular cuyos lados cumplan la relación, guarda acá, B igual a H sobre 4. O sea, acá lo que les están pidiendo es dimensionar para esta sección. Una sección así, aproximadamente, y ojo que la carga viene en esta dirección. ¿Sí? Bueno, después le piden sección cuadrada, tampoco lo hice porque acá, ¿cuál es la diferencia? Acá valdría 1. Sección circular y sección corona. Estos tampoco los hice. Quedan para ustedes. El procedimiento lo tienen ahí, es siempre el mismo. Pero lo que les puse acá es el módulo resistente de la sección circular maciza y cómo calcular, ojo acá porque es muy tentador meter la pata, cómo calcular el módulo resistente de una sección anular, como dice, una sección corona, que es una circunferencia con un agujero, ¿no? Este es el diámetro exterior, diámetro interior, le dan la relación entre los diámetros, tienen que poner uno en función del otro, y ahí resuelven el ejercicio. ¿Ok? Bien. Bueno, y vamos entonces al ejercicio 3. ¿Qué pide? Dice, para un perfil laminado IPN del 200 se pide buscar
en una tabla de perfiles, sus características geométricas, bueno, toda la que les pide ahí. Esta P, les digo la verdad, no sé qué es. No sé a qué se refiere con este P. Este P que está acá, yo creo que es un error de edición. Esto, porque no le puedo entender. Así que lo dejamos de lado ese. Bueno, entonces todos esos valores están extraídos acá. Y vamos a ver qué es cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es H? Bueno, ahí lo llama H, pero acá en realidad es D, en la tabla, D es la altura del perfil. Entonces, para uno del 200, lo tengo acá, H200, la altura es 200 en milímetros. Hay algunas características que las da, algunas variables del perfil que las dan milímetros, otras las dan centímetros. B, ¿qué es B? El ancho de ala, acá se llama BF. Entonces BF es 90. E entiendo yo que es el espesor del alma, y el espesor del alma es TW. TW es esto, para uno del 20 es 7,5. ¿Sí? El área es AG, 33,4. ¿Sí? Y hay que tener acá cuidado con el tema de los momentos de inercia, porque designamos a los ejes distintos, por lo que para nosotros es Y, para la tabla es X, entonces tengo que sacarlo de acá. 2140, y el II vale 117. Y acá me tira pata, me parece. 200, 117, ¿dónde salió? 83, no sé de dónde lo saqué. Esto es 117. Esto es 117. Leí mal. Ahí está. Y los módulos resistentes. El SX es el SI, SX 214. Acá está el WI. W en esta tabla llama S al módulo que nosotros llamamos W, y el WZ para nosotros, que es el SI acá, es 26. 26, 26. ¿Ok? Y listo. Después tiene muchas otras características que nosotros no vamos a utilizar. Bueno, ese es el punto 1. El punto A. El punto B, déjenme ver qué pedía. Punto B, calcular el ancho B. Calcular el ancho B de una sección rectangular equivalente, es decir, la que tiene igual área e igual altura que el perfil IPN. ¿Sí? Entonces, calcular el ancho B de una sección rectangular equivalente, es decir, que tiene igual área e igual altura. Entonces, B. El B del rectángulo por 20 centímetros, porque es un perfil de 200 milímetros, tiene que ser igual al área, ¿verdad? 33,4 centímetros cuadrados. Entonces despejo de acá el ancho. 1,67. Ese es el ancho. El punto C. Bueno, calcular el ancho B, listo, ese es el ancho. El punto C dice, determinar el máximo momento de inercia y el módulo resistente de la sección rectangular equivalente y compararlos con el del perfil. Entonces, el módulo resistente, que es BR por H al cuadrado sobre 6. ¿Cuánto dio? 111. ¿Cuánto tiene el perfil, el WI? 214, mucho menor. ¿Y el momento de inercia cuánto es? 1113. ¿Y este cuánto va? 2140. Son menores. ¿Por qué son menores? Por lo que yo les acabo de decir. El perfil tiene
mucho mejor aprovechada esa área. Este ejemplo está muy bueno, porque el perfil, toda esa área la tiene repartida así. Estoy exagerando, ¿no? Pero, ¿bien? Y el rectangular, ¿cuánto debe haber? 1,67. El rectangular tiene la misma altura, pero el perfil tiene 9 centímetros acá arriba y la sección rectangular tiene 1 centímetro y pico. Entonces es algo así, ¿no? Vamos a ver. Es algo así, de igual altura. Entonces, si yo trazo el eje medio, el eje Y, la mayor parte de toda esta área que está acá está desperdiciada, porque el diagrama de tensiones normales, ¿cómo es en una sección como esta? Es así. Entonces, toda esta área, gran parte, o más arriba, está trabajando a tensiones muy bajas, ¿ven? Entonces está desperdiciada. Y está muy cerca del eje baricéntrico. Entonces, las distancias, acuérdense que el momento de inercia es la integral del diferencial de área por la distancia al cuadrado. ¿Eh? Bueno, por eso es que el perfil doble T es la mejor sección para trabajar a flexión simple. Bueno, borro esto. El punto D. ¿Qué dice el punto D? D. Calcular los momentos máximos que son capaces de soportar ambas secciones suponiendo una sigma admisible de 140 megapascales y compárelos. Así. Bueno, entonces lo que hay que hacer es multiplicar el sigma admisible, que es el mismo para los dos, por los módulos resistentes. Entonces, el momento máximo de la sección doble T, 2T, 140 por 214, me da 26 kN por metro. Y el de la, no, esto del 2, y el de la sección rectangular, de 140 por 111, 15. Compárelo, me dice. Entonces, lo que hago acá es copy, dividido, la mitad. Entonces, acá se puede poner la sección rectangular soporta M máximo igual al que soporta el N200. Ahí está. Bueno, y ahí termina este ejercicio. El número 4 dice, para la sección mostrada en la siguiente figura, se pide calcular la tensión máxima provocada por un par flector de 100 kN por metro, determinar el MZ máximo, suponiendo que la pieza es de madera con un sigma admisible de 20 megapascales, dibujar diagrama de tensiones correspondientes al punto A. Ese es
El 5 de la viga, perdón, déjame ver qué pasa acá, para la viga de madera. Ok, bien. Entonces, para este ejercicio, dice, la sesión está en la siguiente figura, se calcular la tensión máxima provocada. Bueno, acá lo que hay que hacer primero es calcular ¿qué? La coordenada del baricentro. ¿Sí? No hay otra. Entonces, esto tiene 10, 10, 40. Entonces, hay que calcular primero la coordenada del baricentro y después calcular el momento de inercia respecto de ese baricentro. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso primero. ¿Sí? Hay que hacer eso. Entonces, a ver, miren. Si me deja copiarlo, cosa que no creo, no me va a dar bolilla, pero... Entonces este sería el ejercicio 4. Yo ahora me voy a mutear, voy a seguir trabajando, voy a dejar de compartir. Pónganse a trabajar ustedes, porque otra de las cosas que veo, me parece que voy a dejar de grabar las clases porque hay 8 personas acá. Entonces, si esto sigue así, voy a dejar de grabar las clases. ¿Ok? Yo ahora me voy a mutear, pónganse a trabajar en esto, voy a dejar de compartir pantalla y después, ¿qué hora es? ¿Y 45? A la 1 vuelvo. Ahí está. Volví. Bueno, entonces, estábamos con el ejercicio 4. Dice, para la sección mostrada en la siguiente figura se pide calcular la tensión máxima provocada por un momento, por un par flector MZ, que para nosotros es MI, este es el eje I, de 100 kN por metro. Entonces, a ver, ¿alguno ha calculado alguno que me diga la coordenada del baricentro respecto de la base de esa sección? Como verán, también hay que volver a tener presente los temas de estática, ¿no? Características geométricas de las secciones, no solamente diagramas de momento flector y corte. Así que a ver, alguno que haya calculado. Carlos, a mí, no sé si Sí, está bien, pero me dio 20 y 44. O sea, 20 en X. sí, 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 perfecto. Y 44 en Y, perfecto. ¿Quién me Sí. está hablando? Zoe. ¿Zoe o Sol? Para que no te entendí. Sí, Zoe. Ah, Zoe, ¿qué tal? Sí, sí, ahora sí. Perfecto, 44 es respecto de la base. Muy bien. Y una cosa, Zoe. no, ¿Sí? nosotros no estamos viendo la pantalla, no sé si estás compartiendo. No, 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 todavía no, todavía no. Ah, ok, perfecto. Eh, el asunto era que no vieran lo que yo había, lo que yo había hecho. Por eso es que no comparto todavía. Quería ver. Y, bueno, y el momento de inercia, ¿cuánto te dio? ¿Cuánto les dio? Porque está Zoe solita ahí hablando. ¿Lo llegaste a calcular, Zoe, el momento de inercia? Con ese tengo un problema, porque calculé el de cada uno por separado, el de cada rectángulo, pero no me acuerdo cómo era que afectaba la presencia del otro rectángulo. Bueno, pará. Ahí lo que tenés que hacer, espera que comparto, esta la voy a cerrar. Ahora comparto pantalla, espera. Ahí tenían que aplicar Steiner.
Bueno, vos calculaste más o menos, esto pueden ser los 44, entonces digamos que, segundo, este es el eje así. Lo que para nosotros es I, ¿no? Entonces, más o menos están ahí, los 44, ¿viste? Esto sería 44, ¿no? Así. Es decir, de ahí hasta ahí sería, bueno, 0,44 metros puse yo. Bien. Entonces, creo que lo que habrás hecho es dividir esto así. Entonces esto tiene acá Sí, un eso. baricentro. Perfecto, es la típica, ¿no? Tiene acá un baricentro y por acá tenés el otro. Entonces, yo llamé a esto sección 1 y a esto sección 2. Si lo hiciste al revés, da exactamente lo mismo. Entonces, esto tiene acá su eje Y propio. Eje Y y eje Z propio. Uy, qué horrible es esto. Ahí. Bueno. Y este es el I del otro. Este más grueso. Entonces, esto sería el eje Y de 1 y este sería el eje Y de la sección 2, ¿no? Bueno, y ahora lo que tenés que hacer es aplicar Steiner para cada rectángulo. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan? Es el momento de inercia propio respecto del eje I1 y I2. ¿Por qué respecto de los ejes I1 e I2 de cada rectángulo de esos? Porque son los ejes que son paralelos ¿a qué eje I? Al de la sección compuesta. ¿Está? Entonces, el I1, IY1, ¿a qué es igual? Siempre lo mismo. Base por altura en el rectángulo, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12. ¿Cuál es la base en el rectángulo 1? Sería 40 por 10 al cubo, por 10 al cubo sobre 12. Y el IY2, ¿a qué sería igual? Y2 sería igual a qué? A la base 10 por 60 al cubo sobre 12. ¿Está bien? Y ahora el I, el II de todas las secciones, el I1, II1. Y acá hay que sumarle Steiner, que era que el producto del área, A1 en este caso, más el cuadrado de la distancia, vamos a ponerle D1, por el cuadrado de la distancia. ¿Y cuál es esa distancia? Esta que está acá. ¿Y cuánto vale eso? Y desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, ¿cuánto hay? 65, ¿no es cierto? 65. Si a esto le resto 44, me da D1. ¿Está bien? O sea, eso es eso. Y a esto hay que sumarle el IY de 2 más Steiner. A2
por D2 al cuadrado. ¿Y D2 qué es? Esto que está acá. ¿Y a qué es igual? Es igual a 44 menos esta distancia, de acá hasta acá. Y esa distancia que es la mitad de la altura, menos 30. ¿Se entendió? Sí, sí. Quedó claro. ¿Se te fueron las dudas, Zoe? Sí, ahí está. No, no me acordaba lo de sumar el área por la distancia al cuadrado. ¿Cómo? Ahora, Perdón. que no me acordaba cómo Mm, hacer para sumarle lo del área más la distancia al cuadrado. Tenía nada más el I1 y el I2. está bien, está bien. Por Gracias, eso, Carlos. no de nada, ese ejercicio les está haciendo sonar una campanita que es no te olvides de lo que viste en el cuatrimestre anterior. Bueno, y entonces borro esto, total queda grabado. Ahí. ¿Y a dónde voy? Acá. ¿Y qué hice? Espera. Pide. Esperen un segundo, que me tiene harto. Ahí. Pide en el punto B, bueno, no, en el punto A todavía pide calcular la tensión máxima provocada por un par reflector de 100 kN por metro. Fíjense que en el punto A les pide nada más que eso, ustedes solos tienen que darse cuenta que hay que calcular coordenadas baricéntricas, una sola, porque la otra por simetría ya saben a dónde está. Hay que calcular coordenadas baricéntricas y el momento de inercia con respecto al eje Y, ¿no? Bueno, entonces, calcular la tensión máxima. Ahora, para calcular la tensión máxima, lo que voy a hacer primero es, voy a hacer el punto conceptualmente, ¿no? Cualitativamente, digamos. El punto C, que dice dibujar el diagrama de tensiones normales sigma correspondientes al punto A. Entonces, voy a dibujar primero eso. Y como que... ahí. Entonces, esto es así. Lo voy a dibujar acá. Trazos auxiliares. Acá. Y acá. Y voy a dibujar el diagrama de tensiones normales. Sé que en el baricentro tiene que valer 0. Ese va a ser el eje neutro. Voy a tirar un 0 del diagrama. Este va a ser el 0 de mi diagrama. Y yo lo voy a dibujar. Vieron que no nos dice un momento de 100 kN por metro. Yo lo voy a suponer positivo, por lo tanto, si lo supongo positivo, este momento estaría traccionando abajo y comprimiendo arriba. Entonces sería un momento así. Estos serían los 100 kN. Comprime arriba y tracciona abajo. Entonces, este diagrama, este momento, si yo aplico esta expresión, por z, fíjense que esta distancia es mayor que esta. Entonces, ¿cómo es la ley? Esto es una constante. Para una sección, yo me paro en una sección que tiene una cierta inercia y está sometido a un cierto momento flector que nos decían que valía ¿cuánto? 100 kN/m. La ley de variación de las tensiones, como ya dijimos, ya se lo dijo Roberto también, es lineal, porque depende de la coordenada de la fibra Z en la que yo me paré. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál va a ser la ley de variación de esto? Lineal. Ahora, si yo me fijo, si yo veo esto, va a ser lineal en Z, y veo a simple vista que la distancia a la fibra superior es menor que la distancia a la fibra inferior, obviamente la tensión acá abajo va a ser mayor, y de tracción. Entonces yo digo, bueno, todo esto es el valor de la tensión en la fibra inferior, desde acá hasta acá. Y después trazo este punto con este, porque sé que ahí tiene que valer 0 porque es el eje neutro. ¿Cuánto vale la Z en esa fibra? 0, por lo tanto la tensión es 0, por eso que es el eje neutro. Y lo prolongo hasta acá, ¿ven? Hasta ahí. Y ya está trazado el diagrama. O sea, este va a ser el sigma máximo, que lo vamos a calcular, que es el que vamos a calcular ahora. ¿Sí? Creo que pide el sigma máximo provocado por este momento. Entonces guarda que si pide el sigma máximo provocado por este momento, no es como en la sección rectangular, ¿sí? Que yo lo reemplazo por el módulo resistente que vale BH cuadrado sobre 6. Acá no es así. Entonces, antes de seguir, esto es compresión y esto es tracción. Y cuando yo calculo el módulo resistente, ¿vieron que era dividido la distancia de la fibra más alejada? Yo acá tengo un Z inferior. Yo acá tengo un Z inferior este es mi Z inferior ¿que cuánto vale? 44, pues fue lo que calculamos recién. Y tengo acá un Z superior. Que esto va a ser negativo y esto va a ser positivo. ¿Y el Z superior cuánto vale? 70 menos 44. 70 menos 44 es 26, si no se me da la cuenta. ¿Está? Entonces, ¿en dónde voy a calcular la tensión? Si me piden la tensión máxima. En la fibra más alejada, siempre. ¿Mm? Entonces, si quiero calcular el módulo resistente, ojo, porque acá yo tengo dos módulos resistentes, uno superior y otro inferior. ¿Sí? Cuando la sección no es simétrica respecto de un eje, guarda porque hay dos módulos resistentes. ¿Quedó claro esto? Bueno, entonces dejo esto, borro todo. Calcular la tensión máxima provocada por cómo la calculé. ¿Dónde está? Bueno, ven, acá está. Calculé el momento de inercia, el módulo resistente mínimo, yo lo llamé, que es el momento de inercia, este que calculé acá, dividido el IG, que es la distancia máxima, por eso que este es el módulo resistente mínimo. Entonces me dio este valor. ¿Y cómo calculo el momento resistente? Ah, perdón. Acá está la tensión máxima. Dice, momento flector sobre momento de inercia, por el IG, ven que es la distancia a la fibra inferior, y me dio 9.281 megapascales. 9.218 megapascales. ¿Está claro? ¿Está? Después me dice, en el punto B, pide calcular el momento momento flector máximo que puede soportar. El momento flector máximo. Entonces ahí sí, calculé el módulo resistente mínimo y lo multipliqué por ¿quién? Por la máxima tensión admisible, que es dato, que es 20 megapascales. Entonces, este es el momento máximo. ¿Está? Y el punto C pide graficar el diagrama de tensiones, que lo hice al principio. ¿Se entendió?
Ese es el punto C, sería que lo hice al principio. Entonces, si se entendió eso, vamos, no hay duda, vamos al ejercicio 5. El 5 dice, para una viga de madera dura, sigma admisible 26, es una madera muy dura, 25 megapascales, excelente madera, de sección rectangular de 10 centímetros de base y 20 centímetros de altura, solicitada flexión pura normal por un momento flector de 100 kN por metro, se pide. Verificar la sección. Determinar qué sucede con sigma máximo si se duplica el valor de B. Ya les digo, si se duplica el valor de B, por ser sección rectangular, la tensión máxima va a bajar a la mitad. Eso. ¿Qué sucede con sigma máximo si se duplica el valor de H? Se duplica el valor de H, como la tensión máxima depende del módulo resistente y H está elevado al cuadrado, lo lógico acá es que la tensión máxima baje a la cuarta parte. Sería eso. Dice, calcular sigma X máximo en caso de que las fuerzas del par que actúen en el plano XZ, es decir, cuando MI... Dice, calcular sigma X máximo en caso de que las fuerzas del par actúen en el plano de menor inercia, les está diciendo acá. Eso es para que vean cómo se disparan las tensiones. Es el punto. El punto es calcular el valor resultante de tracción T, calcular el valor de la resultante de tracción T y de la resultante de compresión C y del brazo elástico Z en función, esto lo voy a hacer. Calcular el momento máximo, calcular el momento MZ máximo para la sección original sin que la tensión sigma X sobrepase la tensión admisible. Bueno, todos los otros puntos lo pueden ir haciendo ustedes. Yo voy a hacer el punto E. El punto E, que dice calcular el valor de la resultante de tracción, de compresión del brazo elástico. Bueno. Acá no dice que sea, yo lo voy a hacer en general. Yo lo voy a hacer, entonces voy a dejar de compartir esto. Voy a ir a la pizarra. Entonces, no le voy a poner valores a eso. Sí voy a hacer lo siguiente, lo voy a poner en función del sigma admisible. Entonces tengo esta sección rectangular. Tengo acá los ejes. Así. Trazos auxiliares. Entonces, el eje neutro, el cero del diagrama. Suponemos tener un momento positivo. Un momento positivo acá. Ahí. Y por lo tanto esto va a dar un diagrama de tensiones con presión arriba. Esto va a ser tracción. Compresión. Esto voy a suponer que es el sigma admisible.
que no supera sigma admisible, y sigma admisible. Esto es B. Esto es M. Y esto es H. Vamos a hacerlo así. H sobre 2. H sobre 2. Entonces, pide calcular la resultante de compresión y de tracción. Primera conclusión. Debido a la simetría de la sección y que estamos en flexión simple, esa resultante de tracción, que la voy a dibujar acá, ¿cómo tienen que ser? Si no hay esfuerzo axial. Estas dos tienen que ser iguales en módulo y de signo contrario. Si no, no se cumple sumatoria de fuerzas según X. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale cada una de ellas? Tomo, por ejemplo, voy a calcular la resultante de compresión. Voy a hacer un detalle de este dibujo abajo, que esto es una vista, pero si uno lo viera en perspectiva, ustedes tienen un triángulo, así. Pero en realidad esto es un volumen de tensiones, porque esto tiene un ancho. Es el volumen de un prisma de base triangular, ¿no? Y sería así. Y esto. Ahí. Bueno. Los lados de este prisma, ¿cuáles son? Esto es H sobre 2. Esto es B. ¿Y esto qué es? Sigma admisible. Entonces la resultante acá en fuerzas, que sería T, porque yo estoy... ¿Qué es? Es ese volumen de tensiones. Tengo que calcular el volumen, fíjense que es calcular el volumen de una figura. Lo que pasa es que el sentido físico de ese volumen ahora no es 300 litros, ni va a ser una fuerza. ¿Por qué? Y porque T va a ser igual a, en rigor sería la integral, pero como es un volumen, como son todos lados rectos, directamente hacemos superficie de la base por la altura. ¿Cuál es la superficie de la base? La superficie de la base de este triángulo es este cateto por este cateto sobre 2. Entonces sería sigma admisible, base por altura h sobre 2, un medio. Entonces va a ser un medio de sigma admisible, porque base por altura, que es h sobre 2, un medio de base por altura, o sea, base por altura sobre 2. Y ahora tengo que multiplicarlo por ¿quién? Por B, porque quiero sacar el volumen. Por B. Entonces T sería sigma admisible por un cuarto, si quieren, de sigma admisible por B por H. Y el módulo es igual a C. Igual al módulo de C. ¿Por qué? Por equilibrio. ¿Por qué? Porque estamos en flexión simple, no hay esfuerzo axial ni corte, entonces la sumatoria de estos dos, según X, según según Y, sería acá, tiene que ser 0. Por lo tanto, T es igual a C en módulo. Y la otra que pedí era calcular el brazo de palanca de estas dos fuerzas. Y esto es lo último que hacemos. Entonces,
Si esto es h sobre 2, esta fuerza está ubicada en el centroide de este triángulo. ¿Y ese centroide cuánto valía? 1/3 de la altura. Por lo tanto, esto es 1/3 de h sobre 2. Y esto también es 1/3 de h sobre 2. Por lo tanto, esto que se lo suele designar con la letra minúscula Z, que es el brazo de palanca, ¿a qué es igual a Z? ¿A qué es igual Z? Es igual a H menos 2 veces por 1/3 de h sobre 2. Y esto es igual a 2/3 de h. ¿Sí? O sea que, y esto lo agrego yo, no recuerdo si lo pedía en el ejercicio, no me acuerdo, a ver, déjenme ver un segundo. Calcular si se tiene la misma medida del cero. No, calcular el MZ, si lo pide. Bueno, este es el brazo de palanca. ¿Y el MZ, cómo lo calculamos acá? Lo que sería el MI acá. ¿Cómo lo calculamos? Y fíjense, esto que tengo acá, ¿qué es? Una cupla. Las fuerzas C y T forman una cupla. El momento de una cupla, ¿a qué era igual? La fuerza por la distancia. Entonces, si yo multiplico T, o sea, esto que tengo acá, por esto, por Z, ¿qué me va a dar? El momento. Entonces, MI, el máximo sería, ahí lo dice con que utilicemos el sigma admisible, es igual a que a 1/4, a ver, es sigma admisible, vamos a escribirlo así. Van a ver qué sorpresa que nos llevamos acá. Por 1/4 de B por H, todo eso es T, por el brazo de palanca. ¿Cuánto vale el brazo de palanca? 2/3 de H. Ahora, este se va, acá me queda un 2. Y fíjense qué es todo esto. ¿A qué es igual todo esto? Lo escribo acá. ¿Qué me queda? 2 por 3, 6. B por H, ¿qué me queda? B, H cuadrado, sobre 6. ¿Y esto qué era? Un módulo resistente respecto, en este caso, del eje Y, de la sección rectangular. O sea que lo que hicimos que fue llegar a la expresión del módulo resistente respecto de un eje, el Y en este caso, por equilibrio. ¿Ok? Bueno, terminamos por hoy. Les repito, veo muy poca gente, así que medio Carlos, rápido. tengo una pregunta. Sí. Ay, Viste que antes habíamos resuelto un par de ejercicios que vos ya tenías en un PDF. ¿Eso lo vas a subir al campus? en un PDF, no, en un Bueno, Matcap. eso mismo, perdón. Sí, sí, sí. Ah, No sé quién me está hablando. Agustina. Agustina, bueno. Sí, ahora sí. Bueno, después sí, lo tengo que pasar a PDF y después lo subo. Y tengo que subir Y también las tablas. Sí, una última cosita más. Hasta el 6 era, ¿no? O sea, del 6 en adelante ya no podemos. para. El 5 y el 6 ya no, porque falta ver tensiones de corte y demás. El 6 Perfecto, sería. buenísimo. ¿Sí? Bueno, hoy a la tarde, después de las 4:30, hay clase de consulta. Espero, si hay alguien, hasta las 16:40. Si no hay nadie a las 16:40, cierro la sesión. Perfecto. Bueno, hasta Buen luego. fin de semana, Carlos, y gracias. Igualmente, de nada. Chau. Chao, gracias, Carlos. Nos vemos. Chau, chau. Chau.